episodio número 3024. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos con la lección número 5, la ira del amor divino, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. La semana pasada estuvo a cargo de nuestro hermano Omar Medina. Estuvo compartiendo junto a su asesor teológico Humberto Méndez la lección número 4. Dios es apasionado y compasivo. Anteriormente, su servidor y el doctor Franklin Martí estuvimos en la lección número 3, para agradar a Dios, y esta semana estaré en la lección número 5, la ira del amor divino. Y dije estaré porque tristemente esta semana no tenemos ningún comentario del doctor Martí por causas ajenas a su voluntad, y ya para la siguiente lección que me tocaría, que sería la número 7, con la ayuda del Señor, ahí esperamos que ya pueda retornar al aire esos poderosos comentarios que complementan muy bien el programa. Pero, por la gracia de Dios, también su servidor, como teólogo, tengo algunas notas y algunos datos muy interesantes teológicos que también compartiré con cada uno de ustedes, además de la lección como tal que toca para cada día. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder aplicar lo aprendido en estas lecciones. Ayúdanos para que podamos también compartirla con otros y de esa manera completar el circuito de bendición. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Afligido por el mal. Esa es la lección que vamos a estar estudiando para el día domingo, pero siempre hacemos la introducción de la parte del sábado. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Como usted escuchó claramente, así es. Esa idea de que la ira de Dios es contraria al amor divino, pues es falsa, ya que el amor, obviamente, es lo primero, pero la ira surge precisamente de ese amor. Algunos afirman de que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Pero solo hay un Dios y se revela como Él mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. En otras palabras, Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal, y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. La ira de Dios es simplemente una respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, se entiende precisamente que el amor, obviamente, es lo primero,
pero que la ira surge del amor. De otro modo, entonces, no hubiera una ira divina, la cual es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos, y busca del bienestar de toda la creación. La ira de Dios, repetimos, es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. Es por eso que existe la ira. En consecuencia, el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es, pues, otra expresión del amor divino. Es como si fuera una especie de recurso que utiliza Dios para poder salvar a sus hijos que son víctimas del abuso del pecado y obviamente del enemigo, porque es una ira que se basa para eliminar el mal, aquello que provoca dolor, aquello que provoca muerte, aquello que provoca injusticia, aquello que provoca la indignación motivada por el amor de Dios, es lo que se reconoce bíblicamente como la ira de Dios. Entrando propiamente a la parte del domingo 26 de enero, afligido por el mal, el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados. Incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Dios odia el mal porque éste siempre hiere a sus criaturas, lo mismo que yo le venía diciendo. Y aunque sea autoinfligido, Dios también odia ese mal. Dios odia que tú no te perdones. Dios odia que tú mismo te castigue. Dios odia el hecho de que nosotros mismos seamos a veces nuestro peor enemigo diciendo que no podemos. Entonces, ¿eso quiere decir que nos odia a nosotros? No. ¿Eso quiere decir que odia a aquellos que nos hacen mal? Tampoco. Dios odia el mal como tal, y en la persona que se manifiesta, obviamente Dios quiere salvar a la persona, pero eliminar el pecado. ¿Cómo es eso? De eso se trata esta lección, que podamos entender el balance de Dios en medio de todo esto. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. Anote bien esta palabra porque va a tener que ver mucho con lo que vamos a ver a continuación. Este ciclo de la rebelión es el siguiente. Primero, el pueblo se rebela contra Dios. Hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Entonces, luego de que el pueblo se rebela y hace lo malo, Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Y a continuación, ¿qué sucede? El pueblo es oprimido por las naciones extranjeras. Paso 1, repetimos, el pueblo se rebela. Paso 2, Dios se retira en respuesta a las decisiones de su pueblo. Paso número 3, el pueblo es oprimido por naciones extranjeras. Paso número 4, el pueblo clama a Dios por su liberación. Y el paso 5, Dios libera a su pueblo. Pero, tristemente, luego del paso 5, volvemos al 1. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios. Nosotros volvemos a rebelarnos contra Dios y a menudo de forma más atroz que antes. Entonces, eso es lo que se le llama el ciclo de la rebelión. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Si hubiese dicho Mar estas palabras, hubiese dicho, escuché clarito que dijeron amén. ¿Tú te imaginas? Una gracia asombrosa, una profunda compasión
es lo que despierta el amor de nuestro Creador. A continuación se nos invita a leer el Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78, para responder a la pregunta, ¿qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Salmo capítulo 78 es un salmo bastante largo. Por razones de tiempo no podemos leerlo. Son aproximadamente 72 versículos. Pero sí, yo le puedo hacer un resumen y darle la respuesta. El resumen sería lo siguiente. El pueblo se describe aquí como el pueblo de Israel, vez tras vez cumple el ciclo de la rebelión. El pueblo peca contra Dios, Dios entonces se retira, el pueblo es oprimido por naciones extranjeras, luego entonces clama a Dios por liberación y Dios le libera. Ese es el ciclo que vemos en todo el capítulo 78, al punto tal que incluso el texto a memorizar, que es Salmo capítulo 78, versículo 38, dice en el contexto de cuando este pueblo, vez tras vez, se iba tras los ídolos, se iba en busca de otros dioses. Entonces, el versículo 38 dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dice incluso el 39, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. El versículo 40, para tener la idea clara, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Así que ahí describe precisamente la rebelión del pueblo, cómo el pueblo se quejaba, cómo el pueblo nunca estaba satisfecho. Y básicamente, en base a esto, aquí escribí la siguiente respuesta. Así como introduce el autor la lección del domingo, mencionando el ciclo de la rebelión, el pueblo de Israel es descrito como el que vez tras vez viola su pacto, mientras que de Dios, el equivalente a las veces que este pueblo se humilla y se arrepiente, Dios también los perdona y muestra su amor. De este modo, aunque Dios ejecuta su ira, también les otorga su misericordia, de modo que hay un balance constante en relación con la humanidad. Esa fue mi respuesta. ¿Cuál sería la tuya? Escríbenos en los comentarios aquellos que tengan acceso y sería de mucho interés escuchar qué ustedes escriben acerca de esta respuesta. Según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. Es lo que hemos venido diciendo. La ira de Dios está fundada, o surge, mejor dicho, del amor, porque es ese amor hacia esa persona que es víctima del pecado, del mal, de la injusticia, y Dios entonces se enciende en ira para ir en defensa de aquellos que están necesitando su liberación. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente, simplemente porque algo no le gustó. Y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que supera todas las expectativas razonables, demostrando así la insondable profundidad de su compasión y su amor misericordioso. De hecho, según Salmo capítulo 78, versículo 38, el cual es el texto de esta semana, repetimos, Salmo capítulo 78 y versículo 38, el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira
y no despertó todo su enojo. Y entonces, en base a esto, se hace la pregunta final de este día. Seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Aquí escribí: créanme que más de una vez me he encendido en ira contra la injusticia y la burla de los abusadores. Yo me identifico perfectamente con Dios al entender que su gracia no es una licencia para pecar, al igual que su amor no es un manto para cubrir el abuso. Dios ejecuta su ira contra el mal cuando ve que se está cometiendo crímenes en contra de los inocentes o se van a cometer, y Él los ve venir, y antes de que suceda, elimina la posibilidad de que surja el mal. Y ahí ya llega el tiempo de nosotros compartir esta nota teológica. Como les repito, por la gracia de Dios, el estudio de teología me ha ayudado bastante, y en esta ocasión comparto para ustedes entonces una nota teológica que pude escribir precisamente a raíz de este análisis y en base a la necesidad de que esta semana, como bien mencioné anteriormente, no tenemos al doctor y pastor Franklin Martí en los comentarios. A continuación, comparto con ustedes esta nota teológica que tiene que ver con el caso de Saúl y el caso de Amán, la conexión entre el rey Agag y Amán, un legado de odio. En la narrativa bíblica se puede observar una conexión fascinante, a la vez trágica, entre el rey Agag, líder de los amalecitas, y Amán, el enemigo de los judíos, en el libro de Esther. Aunque la Biblia no detalla explícitamente un árbol genealógico entre ambos, hay indicios textuales que sugieren una línea de descendencia que une sus historias. En primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios ordenó a Saúl, el primer rey de Israel, destruir por completo a los amalecitas, incluyendo al rey Agag. Este mandato era un juicio divino por la hostilidad histórica de Amalec hacia Israel, que comenzó en el desierto después del éxodo de Egipto. Sin embargo, Saúl desobedeció al dejar con vida a Agag y al preservar parte del botín, aunque el profeta Samuel finalmente ejecutó a Agag, según primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 33, su desobediencia permitió que la línea amalecita continuara. Ahora, Amán el agageo. Ahí viene la conexión. Siglos después, en el libro de Esther, aparece Amán, identificado como el agageo. Según Esther, capítulo 3, versículo 1 y el versículo 10. Este título conecta a Amán con el linaje de Agag, sugiriendo que era un descendiente de los amalecitas. Este vínculo explica el odio extremo de Amán hacia los judíos, una enemistad que los amalecitas habían sostenido contra Israel durante generaciones. Implicaciones teológicas e históricas. El intento de Amán de exterminar a los judíos en un solo día, según Esther capítulo 3, versículo 6, puede verse como la culminación de la enemistad ancestral entre Amalec e Israel. Su plan genocida, frustrado por la intervención divina a través de Esther y Mardoqueo, es un recordativo de las consecuencias de la desobediencia de Saúl. Conclusión: la historia de Agag y Amán subraya la importancia de la obediencia a Dios y cómo las decisiones de una generación pueden influir en las futuras. Aunque Saúl falló en cumplir con el mandato divino, Dios utilizó a Esther y Mardoqueo para proteger a su pueblo y cumplir su propósito eterno. Esta conexión histórica y teológica nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios y su capacidad para transformar
incluso los planes más oscuros, en oportunidades para la redención. Hasta aquí la nota teológica en el día de hoy, que tenía que ver precisamente con este asunto de el amor y de la ira. ¿Por qué Dios le pidió a Saúl que eliminara precisamente a todos los amalecitas? Porque Dios sabía que si lo dejaba vivo, tenía la posibilidad de que estos, además del odio que mostraron y la hostilidad durante todo el tiempo que Israel estuvo vagando en el desierto y en otras ocasiones, de la misma manera los iban a eliminar en un futuro si estos no eran eliminados. Me refiero a la comunidad de los amalecitas. Si estos no hubieran sido eliminados, estos hubieran eliminado al pueblo de Israel. Por lo tanto, el amor de Dios es la base. La ira de Dios es la que surge precisamente de ese amor para proteger a su pueblo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que afligido por el mal, precisamente es una situación en la que Dios no puede ver sufrir a sus hijos, y es por eso que nace la ira del amor divino. Y precisamente vimos en el caso preciso del pueblo de Israel que vez tras vez se rebelaba, pero aún así Dios lo perdonaba y no ejecutaba su ira contra ellos, sino más bien contra los enemigos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque tu ira no se manifiesta con nosotros, sino más bien tu misericordia. Y antes, tú quieres eliminar de nosotros el pecado. Tu ira se manifiesta no contra nosotros, sino contra el pecado que hay en nosotros. Y este mismo pecado que también existe en aquellos que nos hacen daño, es el que tú deseas eliminar. Ayúdanos, oh Dios, para que antes de que el pecado detone en nuestra vida o en la vida de alguien más, que nosotros podamos apartarnos del pecado, alertar a los demás que se aparten también, y de esa manera vivir vidas consagradas a ti. Ayúdanos a entender tu amor, a entender tu ira en función de lo que dice tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 27 de enero. Dios es lento en airarse. Esto pica y se extiende y se pone aún más interesante en el marco de esta lección número 5, la ira del amor divino, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Invitamos a todos nuestros oyentes y amigos que puedan sintonizarnos a través de Esperanza TV. Pueden ir directamente a esperanzatv.net, y también si tienen alguna duda o quieren recibir el enlace o los apuntes de estas lecciones, solamente escriban vía WhatsApp al 484-838-8989. Vía WhatsApp 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.